todos y todas, soy su instructor John Freddy Suárez Loaiza del INELEC Proyectos y el día de hoy les doy la bienvenida a esta nueva clase. El día de hoy vamos a tratar un poco sobre tipos de redes y vamos a comenzar a hablar sobre tipos de unidades constructivas. Para ello recordemos un poco lo que vimos en la última clase, donde estuvimos hablando sobre los procesos del sector eléctrico y a su vez estuvimos hablando de la clasificación de niveles de tensión. Entonces, a ver si lo recordamos un poco, esos procesos como tal, hablábamos principalmente de la transmisión, que es el transporte de energía eléctrica como tal, y que normalmente pues se hace en altos niveles de tensión, ¿cierto? Entonces decíamos que siempre la transmisión va a ser en ultra alta tensión, extra alta tensión y en alta tensión. Y el otro proceso del que hablábamos es de la distribución, que es el que normalmente se da en media tensión y en baja tensión. Y hablábamos también de una subtransmisión que se puede dar allí debido a distancias ya no tan amplias como las que se manejan en transmisión, pero que se hace necesario manejar líneas de este tipo de subtransmisión para interconectar subestaciones en algunos estados o departamentos. Ahora, eso en cuanto a los procesos pues y cómo se articulan con esos niveles de tensión, pero recordemos un poco cuál fue la diferenciación de la que estuvimos hablando acorde a esa clasificación según la IEC 60038 y según la norma colombiana, según la NTC 1340. Allí hablábamos de que tenemos, hablemos principalmente a partir de la baja tensión, ¿cierto? Que es en la que decíamos que va hasta 1000 voltios, la media tensión que va de 1000, según la IEC 60038, hasta 35 kilovoltios, y según la normatividad colombiana hasta 57.5 kilovoltios. Ya de allí se pasaba al nivel de alta tensión, según la IEC 60038 a partir de 35 kilovoltios hasta 230 y según la normatividad colombiana que se las colocaba pues como ejemplo a partir de los 57.5 kilovoltios hasta los 230 kilovoltios. Por encima de los 230 ya se considera o se clasifica como extra alta tensión. Y hablamos de que ya incluso se está utilizando el término de ultra alta tensión para niveles superiores a 800 kilovoltios. Ese es como un recordatorio de lo que vimos en la última clase respecto a esos procesos del sector eléctrico y respecto a la clasificación de los niveles de tensión. Ahora, vamos a hablar de estructuras en sí. Vamos a comenzar a hablar de unidades constructivas. ¿Sí? Pero para nosotros hablar de unidades constructivas, primero quiero que hablemos de tipos de redes, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de la red y específicamente la red, acorde a su número de fases, pues también va a depender la variación en la configuración de los tipos de unidades constructivas. Entonces, antes de adentrarnos a la parte de las estructuras, miremos esta parte de los tipos de redes acorde a su número de fases, ¿sí? Entonces, acorde al número de fases, hablemos de tipos de red, ¿sí? Todos ya tenemos acá un conocimiento previo en electricidad, entonces ya sabemos que normalmente una red o una instalación eléctrica pues va a contar con una determinada cantidad de hilos y allí van a haber unos conductores que van a ser activos y otros que van a ser neutros, ¿cierto? Aquellos que van a ser activos, que son los que llevan propiamente el flujo de electrones, pues van a ser las fases como tal. Y pues puede haber más de una fase y a partir de ello nosotros vamos a nombrar o vamos a clasificar la red como tal.
Entonces vamos a hablar del sistema monofásico, ¿cierto? Vamos a hablar de un sistema monofásico. Y tenemos digamos, dos situaciones donde el sistema puede ser monofásico. Yo diría que más de dos, porque acá vamos a empezar a ver que en el manejo entre la red de baja tensión y la red de media tensión no siempre va a ser la misma cantidad de hilos, ya que normalmente el neutro es muy utilizado en la baja tensión, pero no necesariamente se utiliza en todas las redes de media tensión, ¿sí? Entonces yo puedo encontrar monofásico con una sola fase, ¿cierto? Monofásico con una sola fase sería monofilar, ¿sí? Monofásico o monofilar, porque solamente tiene una sola fase, ¿sí? Y esto normalmente lo vamos a ver de pronto en algunas redes de media tensión. ¿Es la condición correcta? No necesariamente, ¿cierto? Eso más adelante lo iremos viendo poco a poco. Pero se ve este tipo de red, sí, sí se encuentra. Ahora, tenemos monofásico bifilar. Entonces acá quiero que tengamos bien clara esta diferenciación a la hora de clasificar la red. Hablamos de fásico, monofásico o trifásico, dependiendo el número de fases de la red. Y complementamos con el filar, ¿cierto? Ese filar se refiere a hilos, a cantidad de hilos. Entonces, monofilar, estamos hablando de una fase, un solo hilo. Pero si nosotros ya decimos monofásico y filar, quiere decir que tenemos una fase y un neutro, ¿cierto? Tenemos dos hilos ahí, una fase y un neutro. Ahora, hay otro tipo de monofásico también. En este caso, vamos a encontrar un monofásico de dos fases, ¿sí? Solamente. Y ese va a ser monofásico bifilar, ¿sí? Es un monofásico, digamos, con dos líneas, se dice dos fases, pero realmente son dos líneas, y es bifilar, así como tenemos monofásico trifilar, que es en el que vamos a encontrar dos fases y un neutro, ¿sí? Y aquí es donde vienen preguntas a veces al respecto, o digamos donde viene cierta discordia respecto al tema, y es, ¿por qué si hay dos fases, por qué no se llama bifásico? Entonces, algo que hay que tener en cuenta al respecto es que el sistema sigue siendo propiamente monofásico, ¿sí? Y digamos que este 2F que se maneja así a veces en la mnemotecnia, incluso en la fabricación de transformadores, pues lo hacen como una diferenciación. Pero yéndome a ese caso o a ese ejemplo de los transformadores, básicamente yo voy a diferenciar si un transformador es monofásico bifilar o monofásico, digamos, monofilar, monofásico de una fase o monofásico de dos fases, es más que todo por la tensión con la que lo voy a alimentar, ¿sí? Eso es lo que me va a marcar la diferencia. Ahora, ¿por qué no se le dice bifásico en este caso donde tenemos las dos fases y por qué técnicamente se le dice monofásico? Resulta que todo parte del transformador, ¿cierto? Si nosotros recordamos, allá tenemos el transformador con su respectivo núcleo, ¿sí? No voy a entrar mucho en detalle en la parte del transformador porque pues es algo que ya tenemos pues con nuestro conocimiento previo en electricidad. Y a este transformador, pues alrededor de su núcleo
hay unos devanados, ¿cierto? Hay unas bobinas. Tenemos un devanado primario y tenemos un devanado secundario, ¿cierto? Listo. Y tenemos un devanado secundario. ¿Qué pasa allí? Resulta que se le sigue llamando monofásico al sistema porque como tal lo que está sucediendo aquí es que es una misma fase la que está llegando, ¿cierto? Llega a la bobina y vuelve por el otro lado. De igual manera en el secundario del transformador, y refiriéndome específicamente a los transformadores de distribución. En el devanado secundario lo que hace es que de dicha bobina se deriva una salida, ¿cierto? Hay una derivación para el neutro, ¿sí? Pero es de esa misma bobina, de ese mismo devanado. Entonces, como tal, sigue siendo la misma fase, ¿cierto? No son propiamente dos fases sobre ese núcleo, no, sigue siendo la misma fase sobre el mismo núcleo e inducida por este mismo devanado primario, ¿sí? Esa, digamos, es como básicamente una de las explicaciones técnicas del por qué el sistema sigue siendo monofásico. Cuando nosotros hablamos de un sistema propiamente bifásico, es algo que ya hoy en día ya prácticamente no se ve. Esto era anteriormente cuando había, que venía desde el generador, que salían dos fases con un desfase de 90 grados entre sí, de 90 grados eléctricos. Ya hoy en día pues esa condición ya en los generadores no se da. Nosotros ya tenemos desde la generación, para mayor facilidad y optimización de la potencia, desde la generación pues ya el sistema viene trifásico. Y cuando hablamos de trifásicos, que propiamente tenemos allí tres fases, ¿cierto? Cuando ya hablamos de trifásicos, porque realmente sí hay tres fases conectadas allí. Me voy de nuevo, digamos, a la parte un poco más al detalle del transformador de distribución en su configuración. Entonces, por ejemplo, en un transformador trifásico, la configuración de conexión comúnmente utilizada es en el primario, sus bobinas, tres bobinas conectadas en delta o triángulo. Y estas bobinas realmente si tienen una conexión cada una a fases, ¿cierto? Aquí vamos a empezar a hablar de una vez de la mnemotecnia de estas fases, que es el RST, que en sí es una abreviatura de red simétrica trifásica, ¿sí? Así se marcan las líneas, RST en el trifásico. Entonces les decía que realmente desde la generación hoy en día estamos saliendo de allí del generador realmente con tres fases, cada una desfasada entre sí con 120 grados, hablando pues de un sistema idealmente equilibrado, ¿sí? Ahora aquí ya estamos hablando es de la conexión como tal interna del transformador de distribución, adelantándome como un poco algunas cosas, pero para llegar a la claridad sobre la diferencia en estos sistemas. Como tal, digamos que aquí está, por decir, el núcleo, y al otro lado la conexión normal en un transformador de distribución es que en el devanado secundario van a estar conectadas en Y o en estrella, ¿sí? Estas bobinas del secundario. Entonces, realmente también salen de cada uno de estos puntos las tres fases, ¿sí? Para la red secundaria, y de este vértice o punto común de las donde se están conectando las tres bobinas
está saliendo una línea de neutro, ¿sí? Por esta razón es que nosotros vemos en los transformadores que hay una conexión en la parte primaria, hay una conexión, sí, están las conexiones sin neutros, hablando de los transformadores de distribución, mientras que en los transformadores, mientras que en el devanado secundario sí están saliendo, en este caso para el transformador trifásico, las tres fases y el neutro. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Les muestran este transformador monofásico, ¿sí? Estoy adelantándome un poco de tema. Aquí lo tenemos en este transformador monofásico como ejemplo. Y realmente es un transformador monofásico bifilar, ¿sí? Porque va a tener la entrada de dos líneas, que nosotros comúnmente le decimos de dos fases, pero va a tener en su devanado primario la entrada de dos líneas. Y aquí lo que les decía hace un momento, ¿dónde viene la diferencia? ¿O cómo diferencio yo ese transformador si es monofásico monofilar o monofásico bifilar en el nivel de tensión? Entonces aquí por ejemplo vemos que este transformador en su devanado primario se alimenta a 13.200 voltios, ¿sí? Para este caso y para el nivel de tensión que se maneja acá en Colombia, si fuese un transformador monofásico monofilar, pues sería 7.620 voltios, pero seguiría teniendo los mismos bujes pasatapas, ¿sí? Seguiría teniendo los mismos dos bujes para conexión primaria. Anteriormente, el transformador no solamente venía, cuando era monofásico monofilar, solamente traía un solo buje de estos, ¿sí? Para su conexión a 7.6. Más adelante, cuando hablemos de transformadores, veremos el por qué varió esa condición, ¿cierto? Para no desviarme mucho del tema. Pero quería colocarles este ejemplo, ¿sí? Entonces, estos dos bujes como tal son una conexión a una sola bobina, como lo tenemos acá, ¿sí? Entonces, miremos que tenemos solamente esa conexión en el primario de esas dos líneas, pero no hay una conexión de neutro. La conexión de neutro como tal del transformador sale en su devanado secundario, ¿cierto? Entonces miremos que en los bujes secundarios están las dos fases que están en los laterales y en el centro está la conexión de neutro haciendo conexión directa con la carcasa del transformador, ¿sí? Y de allí es de donde parte el neutro, ¿sí? De igual manera, en el transformador trifásico no vemos una conexión de neutro en el primario, pero sí la tenemos ya por lo que les acabo de explicar en esta configuración de estrella, sí la vemos en el devanado secundario. Bien, ya dando un poco de claridad frente al tema, porque les soy sincero que frente a esto pues también ha habido un poco de discordia técnicamente respecto al por qué no se llama como tal al sistema de dos líneas como sistema bifásico, si se supone que deberían ser dos fases, ¿cierto? Pero en realidad técnicamente se sigue llamando monofásico, ya sea de la manera que les acabo de indicar. Si es realmente de conexión a dos fases bifilar o si es dos fases un neutro como les mostraba ahora en la conexión de baja tensión, pues monofásico trifilar, ¿cierto? Que quiere decir que son tres hilos los que están participando ahí en ese sistema y esto lo va a diferenciar de esta condición de la bifilar donde solamente tenemos una fase y un neutro. Esta clasificación es de aplicación tanto para baja tensión como para media tensión. Ahora, en el trifásico, pues vamos a tener ya también una clasificación similar. Entonces vamos a hablar de un trifásico trifilar, que quiere decir que solamente tiene tres hilos. O sea que en este caso, las tres fases, ¿cierto? No tiene neutro. Y trifásico tetrafilar, donde vamos a tener las tres fases y un neutro, ¿sí? Entonces digamos que esta es la clasificación básica
y principal de la red como tal en cuanto a su número de fases, ¿sí? ¿Por qué lo hablamos antes de hablar como tal de las unidades constructivas, valga la redundancia? Porque les decía al inicio que dependiendo de la cantidad de hilos, va a variar la configuración de la unidad constructiva. Y de hecho puede variar toda la estructura puede variar en general, ¿sí? Y esto, por ejemplo, se ve representado también en el tema de costos.